Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la serie Yell. Laia Pale. Day se puso tímida. Me gustas, le dije. Casi me tapé la boca a tiempo. Terminé diciendo que me gustaba verla tímida. Rayos, ahora era yo quien se sentía avergonzada. Créeme, después de ver esa reacción me sonrojé por completo, por la experiencia que he tenido desde que empezamos a salir. Aunque no ha pasado tanto tiempo, ya entiendo completamente esa parte de su personalidad. Y ahí estaba, esa sonrisa, mostrando su encantador hoyuelo. Jane, dime, en una escala de 1 a 100, ¿cuánto te gusta ahora mismo? Vaya, esa pregunta me dio la oportunidad perfecta para contraatacar. Levanté la vista como quien acababa de ver una oportunidad. 200, respondí. Pero la reacción de Dave fue la contraria. No se alteró en absoluto, como si yo hubiera esperado que dijera algo. En cambio, me devolvió el golpe con tanta fuerza que me dejó sin palabras. ¿De verdad? Entonces, cuando lleguemos a 300, ¿qué tal si pensamos en mudarnos juntas y vivir en el mismo dormitorio? Quizás podamos hacer algo fuera de lo común. Me quedé en silencio, porque mi mente ya había empezado a imaginar la escena. Mudarnos juntas. Y yo con el rostro rojo como un tomate, cuando llegue la hora de compartir la cama. Aunque solo había dicho unas pocas frases, ya estaba tan avergonzada que quería retorcerme como un tornillo. Sus palabras no sugerían algo más, ¿verdad? Lo había pensado varias veces, pero nunca me atreví a decirlo. Primero porque era tímida. Pensé que a medida que el romance progresara, el ambiente nos llevaría naturalmente allí, como en las telenovelas. Pero ella fue directa al grano. Listo, la dulce voz de la empleada anunciando mientras colocaba las donas recién hechas en una caja fue como una campana que me salvó de derretirme allí mismo. Rápidamente me giré para pagar, ya que había acordado que yo pagaría las donas y ella cubriría las bebidas. Pero cuando miré a la persona que estaba a mi lado, vi la dulce sonrisa de Day como si estuviera tratando de ocultarla. Jane, ya somos novios. ¿Por qué eres tímida? Primero tomemos un poco de agua. Agarré las donas y hablé rápido, o mejor dicho, intenté disimular mi reacción. Se rió suavemente, visiblemente divertida, pero no me molestó más. Quizás sabía que ella estaba bastante confundida con la imaginación desbocada, tanto que al pedir una bebida me confundí y pedí tapioca sin té. Se supone que era té sin burbujas. Después de eso me subí a la parte posterior de la moto de D, ya que ya conocía bien, y nos dirigimos al lugar donde habíamos quedado para tomar el postre esa noche. No estábamos lejos, solo un pequeño jardín en la Facultad de Arquitectura, con una vista tan hermosa que incluso varias series para adolescentes habían filmado allí. Ella dijo que los viernes por la noche suele estar tranquilo, ya que la mayoría de las personas probablemente se esté preparando para beber o salir de fiesta, así que era el lugar perfecto para relajarse. Me gustó eso. No fue espectacular, pero fue reconfortante. No tiene por qué ser confuso ni complicado, es algo sencillo, pero te llega al corazón de una forma difícil de explicar. Y como el entorno era tan acogedor, logré apartar mis pensamientos más descabellados de mi cabeza. Mientras comía mi crepa, miré el gran lago que había frente a mí con un pabellón en el centro. El centro es para sentarme y relajarme, una pasarela que conduce a él, dividida en 5 secciones. ¡Qué diseño tan bonito! En ese momento Jane me miró de reojo, ¿lo sabías? Day habló y levantó su taza de té. Me sentí un poco avergonzada al recordar aquella vez cuando pensé que no. Le caía bien y casi se escapó. Me llevó meses descubrir la verdad e incluso después de descubrirlo seguía huyendo. Finalmente llegamos al punto de convertirnos en novias después de pasar por todos los momentos en los cuales yo era simplemente una chica tonta. Pero algo que descubrí después de cambiar mi romance con ella era, ¿cómo decirlo?, que me ayudó a explorarme a mí misma, y cuando empecé a dibujar el manga con Day como referencia, me di cuenta de que no era solo ella quien me miraba de rojo cuando no nos conocíamos bien. Y si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Quiero terminar el video deseándoles a todos ustedes que siempre ven los videos, desearles un feliz año. Cuídense muchísimo y un feliz año 2026. Los quiero mucho. Bye bye.